Muy buenos días, muy queridos hermanos en el Señor Jesús resucitado. Felices Pascua a cada familia, a cada feligrés, a cada miembro de las pequeñas comunidades, a cada persona de esta municipalidad de Mexicano, de toda nuestra arquidiócesis, de nuestra comunidad parroquial Cristo Salvador, de nuestra vicaría Monseñor Chávez González. Siempre en esta mañana, que es el día miércoles de la tercera semana de Pascua, vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. Hoy me levanto muy temprano, ya me espera la comunidad, voy subiendo al nivel la cuesta, voy en busca de tu amistad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. Venimos desde Soyapango, San Antonio y de la Sacamil, Mexicanos, Ciudad Delgado, Santa Tecla y de la Bernal. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. Dios invita a todos los pobres a esta mesa común por la fe, donde no haya acaparadores y a nadie le falta el porqué. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. Dios nos manda a hacer de este mundo una mesa donde haya igualdad, trabajando y luchando juntos, compartiendo la propiedad. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y una misión. hoy vamos a reflexionar en este tema: siempre la voz de la Iglesia y el pueblo de Dios. El Papa Francisco nos invita a una meditación y dice el Papa, ante nuestra situación que vivimos mundialmente, al atardecer podemos ver el Evangelio de Marcos 4:35, versículo. Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, las calles, pasajes y ciudades se fueron adueñando de nuestra vida, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Esta meditación es la meditación que el Papa dijo el 27 de marzo del 2020 en la bendición extraordinaria Urbe et Orbi. Nos encontramos asustados y perdidos, al igual que a los discípulos del Evangelio.
nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles, desorientados, pero al mismo tiempo importante y necesario, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca que estamos todos, es la iglesia, y la iglesia somos nosotros, una iglesia que va peregrinando ante las realidades, dificultades, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia. Dicen, perecemos. Vemos en el versículo 38, en el capítulo 4 de Marcos. También nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia que estamos viviendo en este siglo XXI, en este año 2020. Lo difícil es entender la actitud de Jesús de Nazaret. Mientras los discípulos, lógicamente, dice el Papa, estaban alarmados, desesperados. ¿Cuántos de nosotros que somos cristianos, bautizados, somos agentes de pastoral? ¿Cuántos de nosotros también como familia, como persona, como individuo, sentimos lógicamente esa alarma y esa desesperación? Él permanecía en popa, nos dice el texto del Evangelio de Marcos, en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo, el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre. Es la única vez que en el Evangelio vemos que Jesús aparece descansando o durmiendo. Después de que lo despertarán y que calmará el viento y las aguas, se dirigió especialmente a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Esas interrogancias, queridos hermanos, es también para nosotros. Tratemos todos y todas, tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza del Maestro Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él. De hecho, lo invocaron. ¿Cuántas veces nosotros estamos invocando a Dios, nuestro Padre, a Jesús, a los santos, por esta situación? Pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? Pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba la atención. Entre nosotros también, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país, en este mundo, en las naciones, lo que más duele es cuando escuchamos decir, es que no te importo. Es una frase, hermanos, y que lástima y desata tormentas en el corazón. Eso es lo que está pasando también en nosotros. También habrás sacudido a Jesús, porque a Él le importamos todos, más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.
palabras muy duras para que nosotros veamos cómo Jesús, siendo el Maestro, nos dice y dirige esas palabras a sus discípulos, nos dirige a nosotros también. La tempestad desenmascarada nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuevas y construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas, prioridades, podríamos decir trabajo cotidiano, labores, en la parroquia nuestros planes pastorales, nuestros retiros, como obrero pues el trabajo, la economía, el tener pues todo lo necesario, el desarrollo también del país, etc. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta y sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad parroquial. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestro pueblo, de nuestras naciones. Todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje y esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos, siempre pretencioso de querer también aparentar. Tenemos que tener muy en cuenta esa palabra, aparentar, la apariencia. Y dejó al descubierto una vez más esa pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos y hermanas. ¿Por qué tener miedo? ¿Aún no tienen fe? Debemos interrogarnos hoy nosotros. Dice el Papa: Señor, esta tarde tu palabra nos interpela y se dirige a todos, a cada uno de nosotros, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, que tú amas más que nosotros. Hemos avanzado rápidamente sintiéndonos fuertes, capaces de todo, codiciosos de ganancia. Dice el Papa, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, comenta el Papa. No nos hemos despertado ante las guerras, ante las injusticias sociales en el mundo. No hemos escuchado el grito de los pobres, de los miserables, de los excluidos y de nuestro planeta gravemente enfermo, el medio ambiente. Hemos continuado imperturbable, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Continúa diciéndonos el Papa, ahora mientras estamos en mares agitados, te suplicamos, despierta, Señor. Ese es el grito de hoy. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?
nos vuelve a interrogarnos el Señor. Señor nos dirige una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Por eso el Papa en ese momento se dirigía en el tiempo de esta Cuaresma que hemos vivido. Resuena tu llamada urgente. Conviértanse, crean en el Evangelio. Conviértanse y vuelvan a mí de todo corazón. Nos dice el profeta Joel, capítulo 2, verso 2. Nos llama a tomar este tiempo, hermanos, tiempo de prueba, como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, hacia los demás, la familia, la comunidad. Y podemos mirar, dice el Papa, a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues ante el miedo han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada, plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar aquellos valores, y debemos de valorar y mostrar cómo nuestra vida está tejida y sostenida por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda, dice el Papa, están escribiendo hoy, en este siglo en que estamos viviendo, hoy, los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de responder a los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes y religiosas, y tanto, pero tanto, otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, nos dice el Papa Francisco, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos, experimentamos la oración sacerdotal de Jesús, que todos sean uno. Juan capítulo 17, verso 21 en adelante. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunden esperanza? Eso debe de mantenernos a todos hoy, cuidándose de no sembrar el pánico, sino corresponsabilidad. ¿Cuántos padres, madres, hijos, abuelos y abuelas, nietos, docentes muestran a nuestros niños, a los jóvenes, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transmitir una crisis, redactando rutinas, levantando miradas e impulsando, dice el Papa, la oración? ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? El comienzo de la fe es saber que necesitamos, dice el Papa, la salvación, la redención.
no somos autosuficientes, solo nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros, las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el trabajo. Entreguémoslos nuestros temores para que los venza. Al igual dice el Papa que los discípulos experimentaron que con Él a bordo no se fracasa, porque esta es la fuerza de Dios. Convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae la serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela a todos y en medio de nuestras tormentas nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta, dice el Papa, para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla en su cruz. Hemos sido salvados. Tenemos un timón en su cruz. Hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza en su cruz. Hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe del amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva, ha resucitado, vive a nuestro lado. El Señor nos interpela, dice el Papa, desde su cruz, a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, a reconocer, a incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos, hermanos, la llama humeante. Podemos ver Isaías 42, verso 3. Que nunca enferma y dejemos que reavive la esperanza en nuestra vida. Abrazar su cruz, dice el Papa, es animarse y abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que solo el Espíritu Santo es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacio donde todos puedan sentirse convocados, permitir nuevas formas de hospitalidad, de la fraternidad, de la solidaridad. En su cruz hemos sido salvados, dice el Papa, para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga toda la medida y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar, abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa Francisco, desde este lugar que narra la fe petrina, o sea, de Pedro, esta tarde me gustaría, dice el Papa, confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso,
desde esa columna que abraza a todo el mundo, descienda sobre ustedes como un abrazo consolador y la bendición de Dios. Señor, dice el Papa al final, nos da una palabra como de bendición. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos, consuela a los corazones. Nos pide que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a merced de las tormentas. Repite de nuevo, no tengan miedo. Mateo 28:5. Y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas. Primera de Pedro 5:7. Por eso el Papa nos ha exhortado a nosotros hoy en esta meditación que estamos viviendo. Como decía al comienzo, esas palabras de San Marcos capítulo 4, del 35 en adelante. Lo importante que el Papa nos invita a confortar y alimentar más nuestra fe y la confianza en Jesús resucitado y pascual. Hermanos, les invito a prepararnos este momento, a tener el canto antes del Evangelio cuando iniciemos la lección divina. Preparémonos pues a cantar el Aleluya. Caridad y comprensión, aleluya, y verdad en el amor, aleluya, entusiasmo en la acción, aleluya, alegría en la unión, aleluya. Allá queremos llegar, aleluya, para más y más amar, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 35-40. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da, el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucitaré en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy pues la reflexión que nos hace este texto de San Juan capítulo 6. Te bendecimos, Dios Padre, porque quieres que todos los hombres y mujeres y jóvenes se salven por el conocimiento de tu nombre. Abre nuestros corazones, Señor, ilumina nuestras mentes para entender el secreto y la riqueza de tu presencia. Amados hermanos, tenemos dos interrogancias.
¿Qué dice el texto de hoy? ¿Y qué me dice el texto? ¿A qué me está interpelando hoy el Evangelio del día? Continuamos siempre el discurso del pan de la vida. Hoy Jesús dirige a sus oyentes el día siguiente a la multiplicación de los panes en la sinagoga de Capernaum. Entra en su desarrollo decisivo. Jesús tiene dos momentos, o podríamos decir dos partes, muy claras. Viene a convertirse estas dos partes como en una catequesis. Una que habla de la fe en Él y otra de la Eucaristía. En la primera afirma el texto de Juan, yo soy el pan de vida. Y la segunda dirá, yo daré el pan de vida. Ambas están íntimamente relacionadas y es como una alianza y forman parte de la gran página de esa catequesis o de esa evangelización. Por eso el evangelista San Juan nos ofrece en torno el tema del pan de vida. Por eso hoy escuchamos el texto en el versículo 35, siempre en el capítulo 6. Yo soy el pan de vida, que es el inicio de este apartado que tiene como contenido que la fe en Jesús. Se nota enseguida por qué los verbos que emplea Juan en el texto son el que viene a mí, el que cree en mí, el que ve al Hijo y cree en Él. Se trata de creer en el enviado de Dios. Juan, el evangelista, aquí nos dice, llama pan a Cristo. No es un sentido directamente eucarístico, sino más metafórico, a una humanidad hambrienta. La humanidad tiene sed y tiene hambre de Dios. Por eso Dios le envía a su Hijo como el verdadero pan que la saciará, como también se lo envía como la luz o como el pastor. Luego pasará a una perspectiva más claramente eucarística, con los verbos comer y beber. ¿Cuál es el efecto? El efecto del creer en Jesús es claro. El que crea en Él no pasará hambre, no se perderá. Lo resucitaré el último día. Tendrá vida eterna. La presentación que nos hace hoy el Evangelio de Juan, capítulo 6, es la presentación de Jesús por parte del evangelista. También nos está diciendo o comentando a nosotros que necesitamos la fe como preparación a la Eucaristía. Somos invitados a creer en Él antes de comerlo sacramentalmente. Ver, venir y creer, que son esos verbos para que nuestra Eucaristía sea fructuosa. Antes tenemos que entrar en esa dinámica de aceptación de Cristo, de la adhesión a su forma de su vida. Por eso es muy bueno, hermanos, que en cada misa, antes de tomar parte en la mesa del sacrificio o la mesa de la Eucaristía, comiendo y bebiendo el pan y el vino que Cristo nos ofrece, seamos invitados a recibirlo con alegría, con fe y a comulgar con Él en la mesa de la palabra, escuchando atentamente las lecturas bíblicas y aceptando como los criterios de la vida, esa vida, lo que Dios nos da. Podríamos decir como criterio de vida lo de Dios. Por eso la Eucaristía tiene pleno sentido
cuando se celebra en la fe y desde la fe. Por eso cuando participamos, dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum, o sea, cuando participamos en la misa o en la Eucaristía debemos de venir, dice, consciente, plena y participativa. O sea, a su vez, la fe llega a su sentido pleno cuando desemboca en la Eucaristía. Y ambas deben conducirnos a la vida según Cristo. Creer en Cristo, hermano, es comer de su cuerpo, de su sangre, de su divinidad. Es vivir como Cristo vivió esa Pascua. Y por eso cuando Él dice, he deseado comer la Pascua o la cena con ustedes, se refiere a los discípulos. Hoy somos nosotros. Vivamos pues en cada Eucaristía, queridos hermanos. Vivamos pues con fe la Eucaristía cuando participamos en ella. Así sea. Podríamos reflexionar al final y interrogándonos esta pregunta. ¿Somos capaces de descubrir en los momentos de las dificultades aquellos elementos positivos de crecimiento que están de fondo y logramos servirnos de ellos para nuestro progreso espiritual? Oremos. Señor, tantas veces hemos buscado saciar el hambre con alimentos que no nos hace bien, pero hoy queremos alimentarnos de ti, el único alimento que nos sacia y da plenitud a nuestra vida. Amén. Oremos a nuestro Padre Dios y digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes, y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que la paz del Señor resucitado estén con ustedes. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Les deseo un buen día, un buen miércoles pascual en la familia, en la comunidad. La alegría de Cristo que vive en nosotros. Que esa alegría debe ser también para todo a pesar de lo que estamos viviendo. Tengamos fe, confianza, para que este tiempo que es de Dios, Dios tiene la última palabra. Confiemos en Él. Buen día a todos. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan que da vida, anunciado en los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna.